¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo estás? Bien, gente, saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir si les gusta nuestro video y activar la campanita de notificaciones, señores. Y bueno, Adán, en esta ocasión nos vamos hasta la bellísima España, señores. Así es, vamos a ver a un señor que se llama Francisco de Asís Tárrega Eixea, mejor conocido como Francisco Tárrega. Así es. Y la canción que vamos a hacerle video reacción se llama Capricho Árabe. Y bueno, señores, muchos ya la han de conocer, otros no. Pero vamos a escucharla. Vamos. A ver qué nos hace sentir, qué nos hace imaginar, volar. A ver, porque se ve que es maravillosa esta melodía. Y bueno, la escuchamos y ahorita regresamos a echar una platicadita, ¿no? Así es. Vámonos con el señor Francisco Tárrega. Francisco Tárrega. Con Capricho Árabe, señores. Guitarra española, guitarra clásica. Así es. Esos armónicos limpiecitos. Maravilloso, señores. Qué sutileza para tocar las cuerdas de la guitarra. Te hace viajar a otro mundo, ¿no? Son esas canciones que por respeto uno tiene que disfrutarlas a fuerzas. Cómo pasa de una fase un tanto nostálgica a una parte más alegre, ¿no? Ajá. Qué felicidad, señores. Esa canción es como un gran paisaje, ¿no? Que estás observando.
Y le hace honor a su nombre, es un capricho. Excelente, señores, hasta la última nota. Maravilloso. Sí, ahora sí que sin palabras, ¿no? Cómo va construyendo su obra. A mí, digo, al principio me suena un tanto cuanto dramática la canción, Ajá. pero cómo se va transformando a algo melancólico, a algo nostálgico, y luego a algo muy alegre. Y todavía más Y todavía alegre. más alegre, sí. Maravilloso el señor Francisco Tárraga, de España. ¿Sabías de qué ciudad o de qué municipio? Nació en la ciudad de Villarreal. Villarreal, Castellón. Saludos a nuestros amigos de Villarreal, Castellón. Y murió en Barcelona. Barcelona, maravilloso también, Barcelona. Él, bueno, cuando era pequeño sufre un accidente, Ajá. cae en lo que aquí conocemos como... ¿Ves que en los campos hay canales de riego? Ajá. Donde hay agua, pues, que se usa para regar el campo. Sí. Él cayó en un canal de esos y pues sufrió un accidente con el que pues se vio afectado su vista. Ajá. Entonces su papá al preguntarse, ¿no? Sí, pues ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿De qué va a vivir cuando él sea de grande? Pues si es ciego, pues lo metió a una escuela de música. Maravilloso. Desde pequeño y pues aquí estamos viendo los resultados, ¿no? Maravilloso, exquisito, hermoso, como quieran nombrarle, señores. Es una pieza excepcional que igual como muchas otras piezas de música clásica, de guitarra clásica, te hace viajar por infinidad de mundos, de pensamientos, de sentimientos. Te hace sentir todo a la vez. Yo le decía a Dan hace rato que es como si estuvieras viendo un gran paisaje. Estuvieras contemplando la naturaleza con tantas figuras, formas, aromas, colores. Sí, son de esas canciones que se prestan para que las escuches así con calma, sin estar presionado, con audífonos o con un buen equipo de sonido para captar bien todos los sonidos y estar tranquilo. Sí, son canciones que te llevan a una cierta tranquilidad. Que les digo, es maravilloso escucharlas, es muy bonito. No tengo muchas palabras, ¿no? Porque realmente se necesita escucharlo para que ustedes... Para experimentarlo en carne propia. Experimenten, como dice Adán, con unos buenos audífonos, para que realmente sientan, ¿no? Cómo las notas son, cómo es tan limpio, ¿no? Sí, la ejecución, cómo es muy limpia. Sí, porque se escucha todo, se escucha cómo va cambiando de escalas, cómo mete los armónicos. Así es. Cómo sube los tonos y te genera otro tipo de emociones, pero bueno, al final de cuentas, pues por eso es necesario que la escuchen, ¿no? Para que lo experimenten en carne propia, qué es lo que les hace sentir. No, y aparte ese virtuosismo de hacerte sentir tantas cosas a la vez. No es fácil que alguien te produzca eso, ¿no? Esas sensaciones con una guitarra. Sí, es de llamar la atención que solo es un instrumento. Una guitarra, sus manos, y ahí está, lo escuchas y, como les digo, viajas a otro universo, ya tal cual, otro cosmos. Así es.
Entonces, maravilloso el señor Francisco Tárraga. Y tiene muchísimas otras canciones fabulosas, señores, que les digo, pues escúchenlas, se las recomendamos ampliamente. Si les gusta la música clásica, la guitarra clásica, es lo ideal. Y lo padre de esto es que lo puedes escuchar cuando estás solito, sí, relajándote, leyendo un libro, tomándote un buen espresso. De mil formas, señores. Son canciones que van a pasar 1000 años y ahí se quedan, Adán. Sí, perduran. Digo, hay otras canciones que las escuchas y se escuchan viejas, ¿no? Ay, eso como que ya no es de esta época. Así es. Sin embargo, este tipo de composiciones pues se mantienen y pueden pasar otros 100 años y se van a seguir manteniendo porque, como decía en otro video, pues son atemporales, ¿no? Así es. No tienen una clasificación como tal, ay, estas de esta época, no. Las escucha uno y la puede uno volver a escuchar. Van de generación en generación. Y lo bonito de esto y lo extraordinario es que se van a tocar tal cual, sin modificaciones, señores, sí, porque no las necesita. Exactamente. No necesita modificación de ninguna índole. De hecho, necesitas tú ser un virtuoso para poder tocarlas. Sí, uno necesita ser un virtuoso para, le repito, para poder tocarlas, pero sobre todo para poder transmitir esas sensaciones, esa energía, esas sensaciones, porque pues cualquiera la podría tocar si lo estudia, ¿no? Pero de eso a que ya tú digas, Chihuahua, pues eso me hizo como que sentir, no sé, cosas, mariposas en el estómago, ¿no? Ya es otra cosa. Sí, ¿cuántas veces no vemos canciones interpretadas por otra persona que pues no te genera nada, ¿no? Así es. Y el autor original dice, no manches, ¿cómo le hizo para...? No, pues ahí está la magia. Ahí está el feeling de cada quien. Ahí están las manos, el sentimiento, el alma, el corazón, el amor con lo que hacen las cosas. Y bueno, le atinó su papá en meterlo a una escuela de música. Pues explotó su potencial. Son lo que pudo haber sido como un trágico accidente, se transformó en algo maravilloso. Sí, digo, eso también va de la mano de la educación también de los papás, ¿no? Que también, a mi parecer, era gente culta, que ellos dijeron, no, nuestro hijo no debe de sufrir por estas cosas y la música va a ser lo tuyo. Así es. Y estas, señores, digo, no sé si sufrió en verdad por ciertas circunstancias, pero creo que la música lo alejó de todo eso, lo alejó de ese sufrimiento y ahí están las consecuencias, melodías, composiciones de otro nivel, señores. Así es. Y bueno, esto fue Francisco Tárraga con Capricho Árabe. Escúchenla, señores, y nos dicen qué opinan, les gusta la música clásica, la guitarra clásica, no les gusta. Y bueno, de nuevo, abrazotes y saludos a nuestros camaradas de España, los apreciamos mucho. ¿Y tienes algo que agregar, Adán? Escúchenla como siempre, les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Así es, señores, muchas gracias por vernos, cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Suscríbanse, nos ayuda muchísimo, denle like si les gustó el video, compártanlo y vámonos, Adán. Vámonos. Hasta pronto, señores.